Bernardo Guerrero con nosotros. Bienvenido, hermano Bernardo, esta noche. Perfecto, hermano Ronnie. Ahorita sí hagan banas, ¿no? Buitiguño, Ronnie, buitiguño, todos los hermanos y hermanas ahí en el sector de Los Ángeles. Y ese cordial saludo cruza la frontera del mundo. Buitiguño, Zungu, y estas mujeres preciosas, estos hombres preciosos que seguramente están escuchando este programa esta noche. Estamos aquí esta noche para traerles a todos y cada uno la voz de nuestro pueblo. Y es un privilegio para nosotros compartir esta experiencia con el hermano Ronnie, y lo felicitamos también por esa actividad que está haciendo, por ese trabajo de mucha visión, con profunda sentido de pertenencia, y agradecemos pues todos y cada uno de estos hombres y de estas mujeres que hacen este tipo de trabajo, pero a ti, Ronnie, en particular, para ir para California, con tu familia, tu esposa, tu hijo. Gracias por darnos esa oportunidad, para que nosotros podamos hablar con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, y hablar con el mundo. El tema que nosotros vamos a abordar esta noche es un tema muy especial, y claro, es un tema del mundo, no es un tema aislado, particularmente de la comunidad garífuna. Pero Ronnie, hermano, antes que iniciáramos esta conversación, yo estoy muy seguro que tú tenés esa canción que se titula Garina Guaquilla, Claro que sí, claro que sí. Me gustaría, hermano, en primer lugar, que deleites a todos nosotros, a mí en especial, porque esa música me llega, pero al profundo de mi corazón, y yo sé que a muchos de nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando, le llega esta música también. Claro que sí. Para levantar nuestro espíritu. Gracias, Ronnie. Ahí está sonando, Bernardo. Ahí estamos, claro. Claro, perfecto, hermano.
Ya. Sabor. Qué rico, familia. Ajá. Ajá, claro que sí. Hoy sí estamos de vuelta, don Bernardo. Así es, Ronnie. Así es de que escúcheme por el teléfono, no por su computadora, porque si no vamos a tener feedback. Ok, perfecto. Ajá. Así es. Estamos en vivo y a todo color en Radio Centroamérica y lnbroots.com Radio. Y este es su programa semanal de Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Tenemos al activista Garifuna, quien lucha por mantener los derechos de las tierras ancestrales del Garifuna, el señor Bernardo Guerrero, que es oriundo de Limón, Honduras. Bienvenido, hermano Bernardo. Así es, hermano Ronnie, gracias una vez más. Yo sé que con esta música los espíritus, incluso los ancestros, se levantaron de la tumba, Ronnie, porque con escuchar esta música donde dice que en la casa presidencial, donde está Barack Obama, somos Garífuna, donde están todos los presidentes del mundo, nosotros somos Garinagu. Kipua mete anishigule, se mete anishigule. Nosotros somos Garinagu, a donde nosotros lleguemos, tenemos que identificarnos tal como somos, aunque Wafonder un francés, italiano, español, porque tan inteligentes, porque así nos hizo nuestro Dios. Entonces nosotros somos capaces de aprender todas las idiomas del mundo, pero primero somos Garífuna, después somos guatemaltecos, después somos hondureños, después somos nicaragüenses, después somos beliceños, después somos todos los otros lugares donde nosotros vivimos. So Ronnie, guatemalati cuño hermano, se le busca y volar bien, luego la caída guacurni va luego mu. Eso es lo que nosotros vamos a hablar esta noche, hermanos y hermanas, vamos a hablar sobre el tema por la pelea, por mantener nuestra tierra. Eso es lo que significa el dialecto garífuna español del idioma garífuna. La gente no es luego guamúa, pero hermana Ronnie, honestamente yo como seguidor de un hombre prominente del caballero Lombardo Lacayo Zambulá, yo no puedo hablar de este tema sin mencionar a este líder, que en Limón le decimos líder del tambor mayor de la nación garífuna. Así lo consideramos
tal por su honestidad, incluso por su carácter de ser imperfecto, porque si fuera un poco más perfecto como tal, quizás lo hubiéramos denominado con otro apetito, pero sí, así lo consideramos a Lombardo Lacayo Zambulá, por lo cual él condujo esa campana, ese barco, para despertar en una segunda etapa. ¿Por qué decimos segunda etapa, Ronnie? Perdón. Decimos que segunda etapa en este proceso de lucha, porque en la comunidad de Limón específicamente, después vamos a tocar otro tema un poco más amplio, en la comunidad de Limón específicamente, ya días se había creado una organización por la cual también con el propósito de defender lo que es los derechos políticos y económicos de la comunidad garífuna. Y esta organización, hermano Ronnie, se llama Nueva Juventud Limoneña, la cual se funda el 11 de septiembre del año 1962. O sea que Madrid hoy tiene una Ronnie, debe fundar da muy gusto. Pero por mi carácter de interesado en conocer y en rescatar lo que es la idiosincrasia y la identidad de nuestra comunidad garífuna, tengo el privilegio de tener los estatutos de esta organización aquí en mis manos, por lo cual estamos hablando fundamento de base. Y esta organización fue la primera en la comunidad de Limón que tuvo su personería jurídica. En el año 1965 se funda esta organización con esta visión. Pero anteriormente, Ronnie, se había fundado otros grupos culturales, llámese de danza, de canto, de baile y todo aquello. Y hay una que fue la pionera en ese entonces, se llama Grupo Cultural Gafeifan. Gafeifan se relaciona con trasladándolo a español, Sin Pipa. Entonces, el Grupo Cultural Sin Pipa se funda en la comunidad de Limón en el año 1935. Y dicho sea de paso, fue fundado por un grupo de mujeres y también gracias a ellos podemos decir de que se mantiene lo que es la práctica del idioma garífuna en la comunidad de Limón, incluso las danzas y los bailes que se desarrollan en la comunidad de Limón. No sé, pero a mí me parece que en la comunidad de Limón, quizás por ser la comunidad garífuna más grande en Honduras, es posible que allí sea la única comunidad donde se practica casi más de 12 o 14 diferentes tipos de bailes de la tradición garífuna. Entonces, en ese año se funda lo que es el Grupo Cultural Gafeifan, básicamente para mantener lo que es la danza, los bailes, y a través de ellos también sabemos que expresan sus inquietudes, sus malestares, sus dolores a través de cada una de las músicas que estas madres, que estas abuelas, que estas hermanas componen. Entonces, allí está ese grupo todavía intacto y celebra sus actividades cada vez en el mes de junio, en el mes de diciembre y así sucesivamente. Y luego, en el año 1962 fue cuando se funda lo que es la primera organización para defender los derechos, no solo de la cultura, pero ya hablando de la economía, ya hablando de la política, ya hablando de la identidad en general, la nueva organización que se llama Nueva Juventud Limoneña. Desafortunadamente, esa organización hizo muchos cambios sociales dentro de la comunidad y dicho sea de paso, crearon clínicas infantiles, comercio, transporte, y desafortunadamente después de tanto tiempo la organización pues se vino abajo, se murieron los fundadores y prácticamente quedó inactiva la organización. Tremenda historia. Por eso decíamos, ¿verdad, hermano?
Por eso decíamos entonces que cuando surge lo que es el movimiento negro y Serigidawamari, que es nuevo amanecer en el idioma garí, en español, ya es una segunda etapa de lo que reafirmábamos sobre la fundación de organizaciones que velan por los derechos sociales, políticos y económicos de la comunidad. Entonces, ahí surge el tambor mayor, el líder del tambor mayor de la nación garífuna, como decíamos, el inmortal Lombardo Lacayo Zambulá, quien fue el pionero y que condujo esta organización hasta los últimos momentos de su vida. Dicho sea de paso, Lombardo falleció en el año 2001, el 23 de julio de 2001, pero sí deja un legado de movimiento, de resistencia, de lucha, de conocimiento, de experiencia, y que nosotros, como sus seguidores, le estamos dando ese seguimiento. Cuando estamos en nuestro país lo hacemos, y aquí en los Estados Unidos también tratamos de hacer, en el sentido de organizar la comunidad para luchar por los derechos que tenemos. Porque y también, Ronnie, y esa lucha realmente sobre los derechos de defender la tierra tiene un vínculo, ¿verdad? Tiene un vínculo con el derecho a la sobrevivencia, con el derecho a las mujeres, con el derecho de la juventud, derecho de la madre de la tercera edad, derecho a la educación, derecho a la salud. O sea que no simplemente en lo que es se enfoca en el derecho de rescatar la tierra y producir la alimentación, sino que todos estos derechos también ese aspecto está vinculado con esto, por lo cual y nos legitima nuestra identidad, nuestra cultura como garífuna, porque sabemos de que una nación, una identidad no puede ser tal si realmente no tiene su tierra, por lo cual le sirve para producir, para sus alimentos, Ajá. incluso para también vender lo que esa identidad produce. A grosso modo, entonces, Ronnie, creo de que el movimiento de nuestras comunidades, como decíamos, particularmente estamos hablando de Honduras, eso es. Y claro, particularmente el movimiento de Serigidawamari surge como una sombrilla, como una paraguas para lo que es la definición de la ruta de la comunidad garífuna en todo el país, porque dicho sea de paso, hasta ahorita, después del año 1991 que se funda este movimiento, un 1 de mayo del año 1991, gracias por la misma labor que seguimos dando. Todas las comunidades garífunas en Limón, en Honduras particularmente, conocen de este movimiento. Quizás no estamos diciendo de que todas las comunidades supongamos decir, de Aguán o Triunfo, como tienen diferentes nombres las comunidades, han llegado, pero sí cada comunidad tiene conocimiento de lo que es esta lucha y de alguna manera lo han acompañado también. Pero más importante es, hermano Ronnie, el acompañamiento de las otras etnias también, de los misquitos, de los lencas, de los payas, de los tabacas, de los chicaqui. Todos estos grupos han formado parte de lo que es la socialización y la reivindicación de este derecho, porque después esto se vino generalizando a nivel nacional. Dicho sea de paso, quizás nosotros fuimos los que prendimos esta candela, pero luego todas las otras comunidades indígenas se levantaron y aún todavía estamos atollados en esa defensa, en esa demanda y en ese rescate de lo que es nuestro patrimonio, que es nuestra tierra. Yo creo también, incluso Belice ha sido parte de ese proceso, Guatemala ha sido parte de ese proceso. Correcto. Quizás falta más de integrarnos como nación para poder hacer fuerte, independientemente que
que la lucha se crea en X o Y de estos lugares en Centroamérica, pero si hay una lucha en Centroamérica, particularmente en Guatemala, en Belice, en Nicaragua, y en Honduras, donde hay mayor cantidad de garínago, yo creo que es nuestra obligación como garínago asistir de una u de otra manera a ese movimiento, a ese proceso para hacerlo más visible, para hacerlo más fuerte. Y eso es lo que prácticamente yo creo que es la segunda o tercera vez, Ronnie, que tenemos esa entrevista contigo a través de tu programa, y así tú en forma particular estás contribuyendo para que ese proceso se expanda, lo conozca el mundo, lo conozcan todas las nacionalidades y también puedan ser partícipes en apoyar lo que se está llevando a cabo allá, cito, Falla, en la jurisdicción del municipio de Limón, departamento de Colón, hermano Ronnie. Wow, excelente historia. Realmente es algo muy serio. Yo quiero retroceder un poquitito, hermano Bernardo Guerrero, y quiero darle un poco de historia a la gente que no sabe de lo que estamos hablando. Realmente hay un problema muy grave que se está dando en Honduras, principalmente en Honduras, porque la mayoría de las tierras ancestrales de las comunidades garífunas han sido invadidas no solamente por gente que ha sido manipulada por terratenientes y gente de dinero, sino que también por corporaciones que están tratando de una forma o de otra comprar a la fuerza o arrebatarle a la fuerza las tierras que le pertenecen a los garífunas. Así es de que quiero que nos recuente un poco de lo que hay que darle un poquito de historia a la gente, especialmente a la juventud que no sabe de esta temática, que han salido de Honduras de hace años y no han tenido ese contacto directo. Así es de que, don Bernardo, le pediría que por favor nos haga un recuento qué es lo que está pasando en Honduras con respecto a la temática del robo de las tierras. Sí, gracias Ronnie, y esperamos que los que nos están escuchando, pero como tú decías, hermano Ronnie, es muy lógico lo que tú has dicho, porque acordémonos la lucha que nuestro héroe Joseph Satuye condujo en la isla de San Vicente. ¿Por qué fue? Eso no fue porque le querían robar la mujer a Joseph Satuye, eso no fue por otra cosa, sino que eso estaba conducido porque este hombre estaba defendiendo ese patrimonio allá en esa isla, por lo cual desafortunadamente murió Satuye y nuestros ancestros prácticamente fueron expulsados y se mandaron para Honduras, ¿ok? Entonces, pero claro, yo creo que originalmente ese proceso está en nuestra sangre, ¿no? De poder rehabilitar ese proceso de defensa, de lucha de lo que es lo nuestro. Supongamos en Honduras, yo creo que la primera comunidad que tuvo una autonomía sobre su posicionamiento, sobre su territorio, es el sector de Trujillo, en el sector de Cristales y Río Negro. Eso fue en el periodo del presidente Manuel Bonilla. En el año 1901 obtuvieron un documento donde prácticamente se les cedió todo ese territorio para que ellos pudieran ser propietarios de ellos y constituirse legalmente para poder manejar toda esa propiedad. Desafortunadamente, con la creación de lo que se llaman las municipalidades en nuestro municipio, que también eso ha traído un serio de problema para nuestras comunidades, porque ya no son los hijos de las comunidades los que deciden ese destino o los que toman decisiones, sino que son los que muchas veces se eligen como alcaldes. ¿Y qué pasa? Muchas veces esa gente no son incluso propiamente de las mismas comunidades garífunas, sino que son gente que vienen de otras comunidades, pero como son impuestos
por lo que son los partidos políticos. Entonces, prácticamente ellos no tienen ningún compromiso con la comunidad, sino que solo vienen a favorecerse a X o Y ideología política, entonces, y también hacen lo que a ellos se les antoja en el posicionamiento de nuestras tierras. Supongamos en el caso de Vallecito, que prácticamente también estaba en esta misma condición también, porque lo que son las reformas agrarias del Instituto Nacional Agrario, que siempre es para favorecer a los mismos politiqueros, a los mismos extranjeros. Eso sufrió una crisis en nuestro país en el año de 1970 porque hicieron un montón de cambios de lo que son las reformas del manejo de las tierras y se creó lo que se le llama el Instituto Nacional Agrario en Honduras. No sé cómo se le llama en Guatemala o en Nicaragua, pero esa institución prácticamente vino a imponer su ideología y su criterio sobre las tierras que prácticamente nuestros ancestros desde el año 1797 se habían posicionado en nuestras comunidades. Y valga la abundancia con el tema de que las tierras que no tenían la función social que ellos le llaman, pero si analizamos esa función social, prácticamente podemos considerarlo como matanza, o sea que asesinar a la misma tierra, porque nuestros ancestros siempre han creído de que así como la mujer nuestra debe de descansar para poder dar a próximo luz, así la tierra también debe de descansar para poder ser productivo para la próxima cosecha. Entonces, esa es una ideología lógica y que tiene mucha validez para nuestra sobrevivencia como Garinagu, pero el Estado tiene totalmente una ideología diferente a su propio criterio y a su conveniencia sobre lo que es el uso y el manejo de la tierra, en el aspecto, como decíamos, de que si no hay palma africana y que si no hay otra cosa que mate a la tierra después de 15, 20, 30 años, prácticamente no está haciendo función social. Entonces nosotros utilizábamos en aquel entonces el aspecto del barbecho, lo que nuestros ancestros nos decían que después de cultivar X o Y cantidad de terreno, hay que dejarlo descansar por 1 o 2 años para que entonces más nutrientes, lo que a la galu le tima la hamga y la semilla le luba y la chidunuelita. Entonces, nosotros pasamos a otra parcela para sembrar, ya sea yuca, plátano, guineo, pero eso prácticamente para, como decíamos, la ideología, los intereses del Estado, del gobierno, desapareció prácticamente para imponernos la necesidad o el compromiso que ellos tienen, tanto con empresas nacionales como con empresas internacionales. Entonces, así es, de esta manera, considero, compañero Ronnie, que prácticamente nosotros los Garinagu hemos perdido prácticamente mucho de lo que es la autonomía o incluso la filosofía de mantener las tierras en nuestras comunidades para poder sembrar cosas que incluso no estaba a nuestro alcance, ¿ok? Y uno que no estaba a nuestro alcance tampoco, los Garinagu tenían ese conecte como lo que ellos ya tienen para poder exportar lo que prácticamente se puede sembrar a una escala de 15, 20, 30 manzanas. Entonces allí fue donde nosotros prácticamente como Garinagu se nos prácticamente arrebató lo que es nuestro. Entonces, todo es importante que lo conozcamos y que lo analicemos para que entonces podamos realmente saber cuál ha sido realmente el papel de las autoridades que hemos tenido en nuestros países con nosotros, si realmente ha sido un papel de apoyarnos o realmente un papel como para exiliarnos, y ese exilio sigue siendo todavía, porque entre más días, como prácticamente uno porque ya no tenemos tierra y lo otro porque poco valor nosotros la nueva juventud podemos decir le damos a la tierra, entonces preferimos emigrar tanto a las ciudades de Honduras o de cualquier otro lugar donde vivimos y no posicionarnos para poder cultivar
y pensar de que esa tierra puede darnos incluso la capacidad para poder mandar a estudiar a nuestros hijos, pero creo que más es porque no tenemos el apoyo de parte de las autoridades como, entonces, como hermano ellos Guerrero, apoyan a sus mismos diputados y a otros funcionarios políticos, ¿no? Voy a recapitular un poquitito lo que lo que nos acaba de contar. Yo creo que es bastante información y tenemos que partirla en pedacitos para poder digerirla porque es bastante información y muy agradecido por su conocimiento, pero déjeme recapitular un poco para nuestra audiencia. Audiencia linda, estamos en vivo y a todo color aquí en Radio Centroamérica y lmbRoots.com Radio en Nueva York, transmitiendo en vivo y a todo color nuestro programa semanal Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. Tenemos a uno de los activistas de Honduras, de Limón, Honduras, el señor Bernardo Guerrero, que está con nosotros compartiendo la información que es muy importante saber con respecto al robo de las tierras ancestrales de las comunidades garífunas. En Honduras, como él dice, las tierras tienen que tener cierto trabajo, como dice, trabajo social, como lo impone el gobierno de Honduras, de acuerdo a lo que el señor Guerrero nos está diciendo. Entonces, ellos quieren, el gobierno quiere de que el garífuna esté sembrando una tras otra cosecha sin darle ese espacio para respirar, para revitalizar la tierra, como cualquier comunidad nativa lo hace. Así lo hacen los mayas, así lo hacen los africanos, así lo hacen el garífuna. El garífuna sigue esas reglas y esa tradición de darle a la tierra lo que la tierra le da como un agradecimiento. Entonces, parte de eso es el respeto a las creencias ancestrales que tiene el garífuna, que emanan de lo que es el Caribe y el Arahuaco, que es la mezcla que conformó el garífuna, porque fue una mezcla entre caribes, arahuacos y africanos, lo que dio lo que hoy se le llama y es conocido como el Caribe Negro, que vino exilado desde las tierras de San Vicente de las Granadinas por los ingleses, que los despojaron de sus tierras y los mandaron hacia Centroamérica, en donde todos sabemos ya la historia, ¿no? Hicieron una parada en Jamaica, en la reparación de los 11 barcos donde venían. Cuando los navíos llegan, los barcos llegan a Roatán, en el Port Royal de Roatán, Honduras, ahí es donde se empiezan a diseminar. Y la primera tierra firme donde ellos fueron a dar, aparte de la isla, fue Trujillo. Y ahí en Trujillo, claro, estaba dominado por los españoles, porque los españoles que andaban pues, robando tierras, ¿no? Porque realmente ellos estaban en posesión de la mayoría de tierras desde México, desde Estados Unidos, pasando por México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, hasta Sudamérica. Entonces, el garífuna tuvo que hacer arreglos con los españoles para poder que les den la oportunidad de ellos quedarse pues en tierra firme en lo que es Trujillo. Ya estando en Trujillo, como todos sabemos, en 1797, cuando ellos llegan, estaba la revolución, ¿no? Los países de Centroamérica no eran países todavía. En 1821 es cuando surge ya la revolución y es cuando los países se separan de la colonia española y se vuelven ya repúblicas independientes. Pero antes de que se volvieran repúblicas independientes, se formó lo que era el virreinato de Guatemala, que incluía Honduras y todo eso, ¿no? Y parte del Soconusco de México. Entonces, eso vino a crear una fuerte pelea entre los que ya vivían aquí, que eran españoles, que ya tenían tierras en esa área de Centroamérica, con los que venían mandados de la corona española. Entonces, entre ellos estaban peleando por el poder, ¿no? Entonces, el garífuna vino y empezó a pelear a la par, ¿verdad? Se alió con la corona española y al momento de que se dio la revolución, el garífuna quedó pues del lado que no tenía que haber quedado, ¿va? Pero eso es parte de la historia. El garífuna quedó del lado de la colonia española y bueno,
Todos sabemos la historia desde ya, de que se empiezan a formar Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, ¿no? Ya se separaron. Entonces, pero desde 1797 el Garífuna empieza a poblar todo lo que es la costa atlántica, la costa del Caribe, desde Nicaragua, desde el Orinoco hasta llegar a Belice. Entonces ahí es donde ellos se establecen. Claro, se posesionan de las tierras porque son parte ya de ellos. Entonces, en lo que los gobiernos de todo Centroamérica, especialmente donde se encuentran los garífuna, que es Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice, empiezan a desarrollar sus leyes y, bueno, a posesionarse de las tierras, empiezan ya a querer atacar ya lo que es la tierra ancestral del garífuna. Entonces de ahí ya emanan más problemas, ¿no? Así es de que espero ya que con esa historia que les acabo de dar un poquito enredada por ahí, y bueno, y esa es la oportunidad para que vayan a leer un libro, para que ustedes mismos busquen la información de cómo el garífuna llega a Honduras. Lo pueden encontrar en Google. Pueden encontrar la información en varios sitios de internet. En Garífuna Heritage Foundation también hay información para que se puedan indagar acerca de lo que pasó ahí. Así es de que un poquito de historia nada más, hermano Bernardo, para ponerlo en perspectiva, para que lleguemos a donde estamos hoy, en el momento en que un señor de apellido Facuse, que es multimillonario, que es hondureño, y que es de raíces judías, está tratando también de robar la tierra de los garífunas. Hablemos de Facuse, por favor. Sí, efectivamente, Ronnie, como tú decías y lo repetíamos, el Estado siempre ha tenido sus propios intereses, y yo creo que de 100% los intereses del Estado, llamémoslo gobierno, el 90% es para favorecer a sus clientes. Y estos clientes son tanto los que tiene a nivel nacional como los clientes que él tiene a nivel internacional. Y ya sabemos el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID y todo aquello. Estos son los clientes primarios de los que nuestros presidentes actualmente ahorita atienden. Y más tarde, si les sobra 1% de su tiempo, es que nos mandan un representante, no es que llegan incluso a representarnos, porque a ellos les fascina estar más volando en aviones por Europa, por Francia y todo, y raras veces, particularmente después de que llegan a la presidencia, llegan a nuestras comunidades. Solo nos mandan los gatos, solo nos mandan los ratones, solo nos mandan las cucarachas, para que aquellos también se aprovechen de la misma coyuntura. Por lo cual, como decíamos, la presencia de las cuestiones de las corporaciones municipales en nuestro país, porque prácticamente cuando se escribió la Constitución de la República, ahí casi no se hablaba de lo que es la ley de la municipalidad, solo era algo escrito, fundamentado en los intereses de lo que escribe en la Constitución de la República. Por eso es que nosotros como Garínagu necesitamos escribir nuestra propia constitución, porque yo creo que tenemos tiempo todavía, independientemente que haya pasado 218 años, que hayamos sido llegado a Centroamérica, pero hoy más que nunca estamos con la obligación de escribir nuestra propia constitución, y esa es la propia constitución que va a regir nuestra tierra, que va a regir nuestra educación, que va a regir nuestra cultura, que va a regir todo lo concerniente a lo nuestro. Eso no es papel del Partido Liberal, eso no es papel del Partido Nacional. Yo estoy hablando de los partidos de Honduras, y ustedes conocen los partidos que hay en sus países. Eso no es papel de los partidos que hay en sus países. Eso exclusivamente es papel de nosotros mismos, de nuestras organizaciones. Por lo cual, entonces, cuando surgen las corporaciones municipales, las municipalidades, dicen ellos, entonces, ¿qué vienen a decir las municipalidades? Que las tierras que hay en las comunidades, oíganse bien, que las tierras que hay en nuestras municipalidades, oíganse bien, hermano Ronnie, después de que, como decíamos, habíamos llegado en el año 1797, y las municipalidades casi se formaron en los años 1950, 65, ahora de repente dicen que las municipalidades son los dueños de las tierras. Qué irónico, ¿verdad? Sí, pero, claro, como yo digo, y yo creo, porque yo tengo la fe, porque yo soy un hombre luchador constantemente, que tenemos oportunidad todavía para rectificar estos errores. Y si es
también vale la pena hacer demandas en cada uno de nuestros países, porque realmente han violentado nuestros derechos. Quizás no lo vemos físicamente, pero sí hay una violencia a nuestros derechos que tiene muchos años, y necesitamos asesoramiento de gente que tienen mucho conocimiento en ese campo para que nos puedan dar una luz y poder ya empezar a establecer lo que son las demandas. Cabe una demanda en Nicaragua, cabe una demanda en Belice, cabe una demanda en Guatemala, cabe una demanda en Honduras. Entonces, todos estos países traemos esa demanda a un solo lado, y yo sé que ahí tenemos una lucha que pelear, a mis hermanos y hermanas, pero no nos vayamos a debilitarnos, porque hoy más que nunca estamos para ganar todos los derechos que nos hayan arrebatado estos corruptos, ¿ok? Y como decía el compañero Ronnie, cuando surgen supongamos árabes a Honduras, ¿ok? Ahora dicen los árabes son los dueños de nuestros países. Todos los bancos que hay en nuestros países son de los árabes. Los comercios, las industrias son de los árabes, y nosotros llegamos mucho más antes que los árabes. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Significaría aprecio a nuestra identidad o significaría discriminación? ¿Ok? Entonces, los árabes se llegan, establecen su negocio, claro, fueron mismos también atraídos por los mismos movimientos de las transnacionales. Cuando las fincas bananeras llegaron a nuestros países, cuando los ferrocarriles, eso fue lo que atrajo a estos árabes, y se posicionaron estratégicamente en cada una de las ciudades, y ellos son los que mandan, ellos son los dueños. Supongamos en Limón, que es mi comunidad, Miguel Facusé, que es el millonario más grande de Honduras, es el dueño del 97% de las tierras en nuestras comunidades, casi en todo Honduras. Y eso no es nada, de este 97% de la tierra, ¿saben ustedes, hermanos, cuánto Miguel Facusé paga de impuestos? Pregúntenme, hagan preguntas, no se queden callados. ¿Saben ustedes cuánto Miguel Facusé paga de impuestos? No se lo voy a decir ahorita, yo espero que alguien haga esa pregunta, pero si alguien no la hace, dentro de unos par de minutos, vamos a darle de saber cuánto Miguel Facusé paga de impuestos en Honduras. Estamos hablando de Honduras. Y ustedes me dicen cuánto lo que son los millonarios de sus áreas también pagan impuestos. Porque ¿saben qué pasa? Que en el Congreso Nacional de Honduras, los diputados ahí se venden. Ahí, o sea que una libra de harina es más caro que un diputado en nuestro país. Entonces a estos se les soborna. Se les sobornan para que traigan propuestas de leyes hacia el Congreso Nacional. Entonces el Congreso en totalidad lo aprueban, y son propuestas que nos afectan a nosotros. Entonces, en el caso de Miguel Facusé, lo que hizo Miguel Facusé es que trajo una propuesta para que se le exonere, o sea que no mafayen al impuesto por todos los bienes que tiene en el país de Honduras. En ninguna parte de Honduras, que yo sepa, ojalá que alguien sepa más que mí, porque yo sé que alguien sabe más que mí, porque yo no sé nada, pero yo sé que alguien está escuchando ese programa y sabe más que mí, pero espero que responda y diga lo contrario que yo estoy diciendo. Miguel Facusé, a pesar de tener el 97% de las tierras en Honduras, hermanos, en mi pueblo, que el pueblo de Limón tiene más de 46,000 hectáreas de tierra, y solo como 6,000 quedan para los otros terratenientes, incluso los narcotraficantes y los otros. Miguel Facusé no paga, pero ni siquiera un centavo en la municipalidad de Limón. Entonces, ¿cómo le podemos llamar a eso, hermano Ronnie? Bueno, eso es un tema a discutir realmente. Lo que le iba a preguntar, hermano Bernardo Guerrero, es, sabemos de que Miguel Facusé nació en Tegucigalpa, Honduras, y él estudió en una de las mejores universidades de Estados Unidos, en Notre Dame. Es una de las universidades católicas más caras, y él se graduó de ingeniero de aeronáutica. Y aparte de eso, la familia de él, Carlos Roberto Flores, quien fue presidente de Honduras en el 98 al 2002, es su sobrino.
también Freddy Nasser, otro apellido que es extranjero, que es de allá del Medio Oeste. Es su yerno, ¿no? Yerno. Y también otro prominente funcionario y hombre de negocios, ¿verdad? Entonces, es un grupito en los cuales tienen apoderadas las tierras. Entonces, ¿cuál ha sido el rollo? ¿Cuál ha sido el problema de Facusé? ¿Él ha querido apoderarse de las tierras ahí en el área de Limón o ya las tiene? Porque yo supe de que hubo un problema muy grande con el Vallecito Falla. Cuéntenos acerca de eso. Sí, el problema es, Ronnie, me acuerdo como que si fuera hace como a las 4 de la tarde, cuando empezamos el movimiento en Vallecito, es que como decíamos, resulta de que las autoridades que manejan el poder en el país de Honduras es una autoridad corrupta, pero totalmente corrupta. Cuando nosotros, después de que descubrimos, como decía anteriormente por el líder del tambor mayor, Lombardo Lacayo Zambulá, que estábamos quedando sin tierra, entonces nosotros nos pusimos las pilas, como se dice. Nosotros nos pusimos las pilas y fue Vallecito el lugar que nosotros prácticamente identificamos como que era el punto, pues, que había que llegar para empezar a indagar, porque de ahí empieza el territorio de Limón, un poco más adelante con Punta Piedra. Río Miel se llama la zona hasta ubicarse con la franja de Aguán. Por San Vicente se llama esa zona que nos colinda con Aguán, el territorio de Limón. Entonces, cuando nosotros llegamos a Vallecito, empezamos a hacer las investigaciones primero y todo aquello, y nos dimos cuenta, hermano Ronnie, que habían 7 militares, algunos efectivos coroneles, pues mejor dicho, 7 coroneles. Algunos estaban en función y otros estaban retirados, que prácticamente se habían posicionado del lugar que nosotros empezamos a batallar, a pelear, hasta que prácticamente, después de que los militares de la Fuerza Armada de Honduras sintieron la presión, porque nosotros empezamos a bombardear, pues mejor dicho, mandar comunicados a las prensas nacionales, a las prensas internacionales. Entonces quizás ellos se sintieron un poco presionados por su posición o por lo que sea. Entonces lo que hicieron ellos fácilmente, negociaron con Miguel Facusé. Entonces vino Miguel Facusé, apartó a los coroneles, pero claro, no los apartó del todo porque siempre los tuvo de guardaespaldas, o sea, como asesinos de la misma zona. Entonces, pero sí, él se posicionó de la propiedad que ellos prácticamente se habían arrebatado, se habían robado allá en el sector de Vallecito. Entonces, seguimos la lucha contra Facusé, seguimos la lucha contra Facusé. En un tiempo, me acuerdo, habíamos prácticamente descombrado y arado una cierta cantidad de tierra, era casi cerca de 30 manzanas, como que si fuera esta noche y mañana, o en una próxima semana, lo vamos a sembrar de sandía. Eso era lo que nosotros habíamos planeado para ese tiempo. No, y cuando nosotros llegamos mañana, ya prácticamente Miguel Facusé tiene sus asesinos en la zona y están empezando a sembrar palma africana. Pero es que realmente son asesinos del todo, son discriminadores, son corruptos, tienen de todo. Entonces, claro, nosotros no teníamos armas y tampoco la lucha se crea para matar tampoco, sino que estamos luchando para rescatar lo que es nuestro. Entonces, independientemente que nosotros hubiéramos en ese momento, no era para matarnos con los agentes de Miguel Facusé, sino que era de buscar la justicia, porque es la justicia la que tiene que resolver esta situación. Entonces nos dijo Lombardo, bueno, vamos a Tegucigalpa, vamos a denunciar esto, vamos a denunciar esto, vamos a denunciar esto. Pero independientemente que Facusé había sembrado todo el terreno que nosotros habíamos limpiado y habíamos arado para sembrar sandía, y lo había sembrado con palma africana, entonces el proceso siguió como en lapsos de 1 año y medio. La Corte en Honduras falló a favor de nosotros y las palmas africanas ya estaban creciendo, por lo cual esa es la única palma africana que no estábamos queriendo, no estábamos pensando en sembrar palma africana en ese tiempo, pero es la que dejó Facusé sembrada en la tierra como producto de su arrogancia, su nepotencia, y la lucha sigue, y la lucha sigue.
Hermano Bernardo, o sea que la palma africana ha de tener un valor bastante alto en el mercado internacional para que ellos estén sembrando la palma africana a diestra y siniestra en Honduras, es porque algo ha de haber algún valor monetario bastante alto, ¿no? No, la verdad, Ronnie, yo no sé en total, pero alguien debe de saber que Honduras tiene más palma africana que otro tipo de producto que produzca comida Agrícola. o otro tipo de cosas para Honduras. Yo creo que no conozco totalmente la cantidad, pero sí, Honduras podemos considerarlo que está inundado de siembra de palma africana, porque como tú decías, eso le genera ganancia capital enorme, tanto para procesarlo en Honduras como para también exportarlo a otro país. Lo cual que a Miguel Facusé lo hemos considerado, Ronnie, realmente como un enemigo de la nación garífuna, de la comunidad garífuna. Y cuando hablamos así, estamos considerando de que incluso en otras comunidades puede estar haciendo otras cosas peores también de lo que está haciendo en Honduras, y así como nos afecta a nosotros, afecta a otros indígenas y afecta a otras comunidades. Por lo cual esto pues, pero el problema siempre decimos que este es el mismo que financia las campañas para los candidatos presidenciales a nivel de Honduras, él financia campañas para los diputados, para los ministros, incluso para los alcaldes. ¿Y qué pasa? Cuando entonces estos ganan, claro, entonces le favorecen a él para hacer lo que él quiera en las comunidades y en el país donde prácticamente tiene esa coyuntura, ¿no? Claro, correcto. Gracias por aclarar eso, hermano Guerrero. Audiencia, estamos en vivo y a todo color desde Long Beach, los estudios aquí en California, a través de Radio Centroamérica para la zona del oeste de Estados Unidos, desde Los Ángeles, California, y a través de lmbroots.com radio en Nueva York, allá con Jonathan Silva. Él también es un joven muy dinámico que nos ha dado el apoyo para poder transmitir este programa de miércoles a miércoles sin cobrarnos un solo centavo. Sin embargo, estamos siempre de miércoles a miércoles aquí enviándoles y brindándoles lo mejor de la información de la comunidad garífuna, porque creemos de que puede haber un cambio positivo. Tenemos en la línea al señor, nada más y nada menos, activista garífuna, quien lucha por mantener los derechos de sus tierras ancestrales, el señor Bernardo Guerrero, que es oriundo de Limón, allá en Honduras. Así es de que lo tenemos directamente desde Luisiana, desde Nueva Orleans, en Luisiana. Así es de que bienvenido nuevamente, hermano Bernardo Guerrero. Y quería hacerle otra pregunta, y esta pregunta va conectada realmente, va enlazada con el tema de la película que se hizo hace como 2-3 años, la cual fue producida por Ali Alié y el señor Rubén Reyes, que es la película Garífuna en peligro. Esa película realmente cuenta en una historia pues que fue fabricada, inventada, que no es realidad, pero es basada en lo que realmente está pasando en Honduras, porque nos da un acercamiento de cómo llega la gente que es mandada por los grandes terratenientes a quitarle esa propiedad ancestral a los garínago para hacer lo que ellos quieren de ella, ¿no? Entonces, las personas que no han visto la película Garífuna en peligro, Garífuna en peril, bueno, los invito a que la miren, está a la disposición y a la venta, pero esa película le da un sabor de lo que realmente está experimentando y lo que está viviendo el garífuna allá en Honduras, y es totalmente incorrecto. Es triste, pero gracias a Dios tenemos personas como el señor Bernardo Guerrero que siempre han estado firmes y siempre pues brindándonos este tipo de información para que todos sepan, todos se enteren, porque si se calla esta información, el problema va a seguir en aumento. Hay que diseminar la información, hay que educar a los jóvenes, hay que educar a la gente mayor para que sepa dónde está el problema, y como muchos de los ancestros que ya han muerto, ¿no? Por ejemplo, Joseph Chatouillet y el señor que usted mencionó, que se me olvida el nombre, que es uno de los héroes.
Ajá, lacayo. Yo creo que hay que seguir el ejemplo de ellos que han luchado incesablemente para poder mantener las tierras ancestrales dentro de la comunidad garífuna. Así es de que la similitud, ¿no? Es muy bonita entre lo que está pasando ahorita y la película que hizo el señor Ali Alié con Rubén Reyes. ¿Sí o no? Sí, mira, hermano Ronnie, para darte una respuesta así rápida sobre lo que a mí significa la garífuna, la película Garífuna en Peligro, yo la puedo definir así en una cuestión rápida como caso de la vida real. Correcto. ¿Por qué te digo eso, Ronnie? Yo creo que yo te puedo hablar en ese sentido de propiedad, porque como decía, desde cuando se fundó el movimiento de rescate de tierra en Vallecito, yo he estado presente, pero puedo decir que hasta las 24 horas. ¿Y sabe qué pasaba en algunas veces, Ronnie? Yo con otros compañeros teníamos que correr para escondernos porque llegaban gentes extraños a buscarnos y temíamos por nuestra vida. Entonces, Sí. eso es lo que yo puedo observar dentro de la película Garífuna en Peligro. Y, claro, yo la he adaptado como si fuera mía. Yo pues la he hecho mía en el sentido de que han sido tres pedidos que le he hecho al compañero Rubén y a Ali, y son un pedido de 100 películas cada una para poderla yo distribuir, y yo soy tan orgullosa para distribuirlo en cualquier parte de acá, claro, y yo sé que los que narquean, los narcotráficos no tienen ese privilegio de hacer ese tipo de cosas, porque sus negocios son contrabando. Pero para mí, hacer un negocio abierto las 24 horas con la película de Garífuna en Peligro, eso me da una legitimidad, eso me distingue mi historia y me siento muy orgulloso de hacerlo. Pero también, como tú decías, yo quiero también expresar ese sentimiento a los jóvenes y a todo el mundo, pues, los que están escuchando este programa, que es importante expresar y reconocer que la cultura, que la tierra, pues, que la tierra, que el área costera donde nosotros vivimos, como decíamos, ¿verdad? No propiamente estoy hablando ahorita de Limón, ni tampoco de Honduras, pero sí estamos hablando de Belice, de Nicaragua y Guatemala. Estos lugares prácticamente son comunidades ideológicamente y ancestralmente se convierten como un espacio seguro para nosotros, porque vemos la misma experiencia cuando se muere un pariente, prácticamente queremos enterrarlo en nuestro pueblo, queremos enterrarlo en nuestra comunidad, ¿verdad? Por lo cual también es un espacio seguro para la reproducción de nuestra cultura. Eso así debemos de considerar la tierra que nosotros tenemos en Aguán, en Iriona, en Santa Fe, en Bluefield, Puerto Barrios, en La Buga, aunque nosotros los garínagu, de otra manera, nos entregamos a las sociedades, o sea que tenemos relación con las otras sociedades, pero más tarde migramos hacia nuestro pueblo. Y también siendo esto importante como para nosotros, son nuestros hogares especiales y sagrados. Yo creo que es importante tener este conocimiento, tener este concepto, hermano Ronnie, porque habemos algunos que cuando llegamos aquí a esos lugares como que se nos cierran los ojos. Ajá. Y creemos de que aquí está todo para nosotros, pero es una mentira. Yo les aseguro que cuando llegamos allá a nuestras comunidades y probamos aquel tapado todo tu bimina, todo tu guchu, todo tu gain, todo tu mavi, amba bafa da musu udu le gulila wubi awawi triba guroni chau numuk, aunque namuga baigi nutira casa presidencial ya meiga lun baigi nuyagta bagaya, es un ambiente totalmente diferente. Ajá. Que uno siente cuando acaricia ese plato allá en nuestro país. Por lo cual, afíjate, ¿no? Que no hay otro país, no hay otro lugar para nosotros, independientemente del amor que nos creamos hacia los hijos de este lugar, y independientemente de todo esto, pero para nosotros, nuestras comunidades, es el lugar más sagrado y debemos de considerarlo tal, y debemos de también exigir respeto para estos lugares, porque
allí nos trajeron nuestros ancestros, y la sangre de nuestros ancestros, el sudor de nuestros ancestros, la lágrima de nuestros ancestros debe de ser motivo para que nosotros podamos hacer que estos lugares se respeten. Entonces, Ronnie, esa película, como te decía, realmente yo quisiera tener la capacidad de andar todos los días, día y noche, en todas las comunidades, aunque no quisieran verlo así con su propio voluntad la gente, pero presionarlo, aunque pagándole. Sí, sí. Aunque una fe, ahí en los películas, para que realmente retomen la vida, la historia, porque ahí habla de todo, tanto Sí. del presente, del pasado y el futuro. Eso yo lo pudiera decir que eso es lo que hay en esa película, como que fue hecho en Vallecito. Y yo creo que Rubén copió bastante de esa información, porque él ha sido uno de los fieles, pues, colaboradores, penetrantes de la lucha de Vallecito, porque igualamos criterios de que no hay ninguna nación que pueda desarrollarse solo mendigando, y nosotros, nuestras organizaciones, no podemos seguir solo levantando la mano si queremos hacer una reunión, levantando la mano si queremos hacer un viaje. Tenemos que producir, Sí, queramos o no, aunque te Ronnie, aunque te tribu no se te walugu ani, aunque te sagan no se te walugu ani, porque la bucha du bote hawogu ha ichu wayosin su lugar la saga la wabuse ambacate guamuña, saga wabuse ambacate guamuña. Entonces, por eso es la lucha de Vallecito. Es Sí, la sí. lucha de Vallecito para una independencia económica. Eso será, creo que entonces, una nueva amanecer para la nación garífuna, y como decíamos, esa lucha es para todas las comunidades garífunas, Guatemala hondureña, Guatemala beliceña, Nicaragua hondureña, todos los garífunas deben de ser partícipes de un proceso, de una ideología de esa naturaleza, para que entonces nosotros podamos rescatar, como decíamos anteriormente, nuestra autonomía, porque incluso hay las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales han proclamado ese derecho para nosotros. Entonces solo falta que nosotros nos levantamos y exijamos a través de nuestros representantes locales, nacionales e internacionales, poder retomar lo que es propiamente nuestro. Entonces, Correcto. Ronnie, Garífuna en peligro, ahí estoy. Solo que no me han visto ahí, pero ahí estoy. Todo el aire Correcto. que suena. De ahí me lleva a la próxima pregunta, Bernardo. La información que nos acaba de dar acerca del problema con las tierras, especialmente en Vallecito Falla. Esto me da la opción para hacer la siguiente pregunta, y esto es: sé de que se ha creado una industria para poder revitalizar la economía y darle empleo a la gente garífuna que vive en esta región. Esa industria es el proceso del coco, y de ahí se han creado también varios productos, aparte de coco rallado. Aparte de eso, tenemos las plataninas que se han dado también a la venta como golosinas, ¿no?, para la gente. Así de que cuéntenos de esta industria que ha nacido y que está trabajando ya en el área de Vallecito Falla. Definitivamente, Ronnie, pero antes de contarte sobre la industria de agua de coco, también debo de anunciar a nuestros oyentes que también hay una industria, y esa industria se llama jijiji. Entonces vamos a dar un poco más de detalles sobre lo que significa jijiji, ¿ok? Más sin embargo, la industria de agua de coco, aceite de coco, justamente lleva el nombre de Lombardo Lacayo Zambulá, porque como decíamos, este hombre no percibía otro tipo de desarrollo si no se industrializaba, si no se comercializaba, si no se producía. Por lo cual, a través del ingeniero Luis Abraham Morales Ramos, por lo cual fue graduado de la Universidad Zamorano, allá en Honduras, una de las universidades más prestigiadas, es un joven garífuna, trajo la idea, pues, para que entonces retomar incluso también el trabajo que había dejado el compañero Lombardo, y con la idea de industrializar el coco, porque
aún todavía estamos tan extrañados como el coco se ha desaparecido en nuestra comunidad. Pero seguimos siendo, hay una buena parte, incluso yo considero que eso ha sido un trabajo de las mismas autoridades, pues, de los mismos poderes, para hacernos sentirnos incómodos, porque el luma que te fume te da roni no que te faluma luma que dale camuliano que yo dele tal de mucho dele todo la vida mía para mí ha sido producto de coco. Entonces, al no haber coco en una dieta, en un alimento del garífuna, y también se nos impone que tenemos que consumir el aceite de palma africana, entonces de allí se viene creyendo de que ha sido un trabajo de la misma potencia, autoridades, para hacernos incómodos en nuestra comunidad, y también, y que el coco no era solo para nuestros alimentos, sino que también embellecía nuestras playas. Entonces, pero había que buscar una alternativa para ese problema. Entonces, y si había que resembrar coco de otro tipo, híbridos que le llaman, no sé qué otro tipo le ponen, pero no son cocos iguales a los que anteriormente había en nuestra comunidad, porque tú te acuerdas, Ronnie, cuando tú llegabas a la orilla de la playa en Guatemala y dabas aquel palo de coco que era un palo altísimo. Ahora Ajá. ya no crecen coco de esa naturaleza. Wow. Entonces, para nosotros ese era el coco original. Más sin embargo, entonces surge la idea de que entonces, que por la misma necesidad de que el garífuna tiene vínculo con el aceite de coco, entonces hay que sembrar coco para hacer aceite de coco, para hacer leche de coco, hacer las tortillas, sembrar, cocinar el arroz y toda aquella comida, los pasteles, los panes y todo aquello. Por lo cual es una industria que está en Pinino. Podemos decir que allá en el pueblo de Honduras, dicho sea de paso, y que también estamos en el proceso de también sembrar coco, porque necesitamos de que cada comunidad sembrara coco para que entonces pueda abastecer esa industria por mientras otra industria surja en otras comunidades. Pero como decíamos anteriormente, los mismos garífunas vendían coco para las empresas de Blanquita, para las empresas que ya estaban establecidas en Ceiba y en San Pedro Sula. Entonces, incluso cuando ajustaban esos cocos con los corozos, tauyabá, eso era lo que nuestra gente le llamaban copua. Entonces, esto como que prácticamente, pues, como decíamos, vieron de que si nos tocaban ese producto nos debilitábamos o nos moríamos, pero gracias a Dios que nosotros como garífunas nos adaptamos a todo. Ya Tiwegi Lau Dumay podemos hacer sopa con coco, tiquini, o sea que nosotros no somos fáciles para que puedan destruirnos fácilmente. Pero claro, en la ideología de ellos, con tocarnos esto, nos desaparecemos. Entonces sí, dicho sea de paso, Ronnie, estamos trabajando en esta industria y estamos, seguramente el ingeniero Liz viene aquí a los Estados Unidos, y espero que pues nos traiga bastantes novedades, las perspectivas que él va a traer para este año, para abrir negocios, comercio por acá en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que expandir lo que es? Una pregunta ahí, Bernardo. ¿Cuántas personas están empleadas en esta industria y más o menos qué otro tipo de productos están a la venta, aparte de las plataninas y los derivados del coco? Sí, aparte de los derivados del coco está básicamente el producto de la industria del coco es relacionado al coco, lo que es el aceite, agua de coco, leche de coco, tableta de coco, lo que son las tajaditas, y eso básicamente es lo que está hasta los momentos en la mesa de la industria. Es posible, pues, como se llama, pues se puede implementar otro producto más en el futuro, pero yo creo que también es preciso fortalecer esto que hay. Como decíamos, no hay mucho producto de coco en nuestro país, en nuestras comunidades, entonces necesitamos los garífugos que nos adaptemos, que nos apropiemos de esta realidad para que entonces en el futuro lejano, corto, pues los garífunas puedan retomar el uso del aceite de coco y menos aceite de palma africana. Eso es lo que a grosso modo se cuenta actualmente ahorita en esa fábrica. ¿Cuál es el nombre de la industria?
Empresa Agroindustrial del Coco, Lemenigui Lomba, Esperanza de Lombardo se llama la industria. Y están localizados en Vallecito. No, está localizada en Limón. En Los Limón está localizada esa industria. Ok, excelente. ¿Hay algún número de teléfono o algún sitio de internet o página de Facebook donde la gente que quiera ir a investigar el tipo de productos que se ponen a la venta, de repente hay una conexión aquí en Estados Unidos para alguien interesado en vender los productos por acá? ¿Hay algún contacto que tenga por ahí, señor Bernardo? Actualmente el número de teléfono del gerente es el 98 83 34 24. 98 83 34 24. Se llama Liz Abraham Morales. ¿Cómo? Liz Abraham Morales se llama Liz el gerente. Abraham, apellido Morales. Norales, ok. Morales. Con S, ¿verdad? Como le digo, seguro. Con ese, perfecto. Y él viene aquí a los Estados Unidos el próximo mes, aparte del 10 al 11. Yo te voy a estar informando sobre la agenda de ellos. Posiblemente vayan allá a California, según tengo entendido. Ahí te voy a conectar con la agenda y todo lo relacionado al comité, Ronnie. Excelente. ¿Cómo se llama el nombre de la industria nuevamente? Porque lo estoy poniendo en el sitio web para que la gente pueda establecer algún tipo de contacto por allá. ¿Cuál es el nombre de la industria nuevamente? Empresa Agroindustrial del Coco, Lemenigui Lomba. Lemenigui Lomba, ok. Muy bien. Lomba, perfecto. Ok, audiencia linda, tenemos ya la información en la página de Facebook de Ronnie Figueroa. Ahí está el número de teléfono 9883-3424 con el señor Liz Abraham Norales de la empresa de Limón, Honduras, empresa agroindustrial del coco Lemenigui Lomba. Así es de que para aquellos interesados en informarse acerca de los productos, el señor estará viajando también para Nueva York y posiblemente aquí a Los Ángeles para poder pues tener pláticas con él y ver de qué forma se puede negociar los productos del coco, ¿verdad? Para abastecer no solo a la gente garífuna, sino a la gente caribeña, ¿no? Mucha gente del Caribe que, claro, no puede vivir sin tan deliciosa fruta del coco, ¿no? Y de los derivados del producto del coco, que son un sinnúmero, desde el aceite para cocinar hasta el aceite para el pelo, shampoo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer de este producto tan maravilloso que es el coco, que es la industria en la cual es denominada Empresa Agroindustrial del Coco Lemenigui Lomba, allá en Limón, Honduras. Gracias, hermano Bernardo. Yo creo que vamos a terminar ya la entrevista, pero antes de terminarla, quiero que nos dé a conocer el nuevo producto de lo que usted le llama Ji. Así es de que, adelante. Mira, Ronnie, ese es otro producto que está en proceso ahorita también. Tengo el privilegio de ser el partícipe, el protagonizador de este producto. Es un producto que prácticamente, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Si a nosotros los Garinagu nos hubieran dado un poquito, no necesitamos mucho, pero más que todo nos han hostigado, nos han discriminado, nos han hecho para un montón de sin cosas, pero si nos hubieran dado un poquito de oportunidad para que nosotros pudiéramos desarrollar nuestra filosofía, nuestro poder, nuestro conocimiento, el jijiji hoy en día estuviera como a nivel de la Coca-Cola. Yo estoy seguro, Ronnie, que estuviera el jijiji allí, porque yo me acuerdo muy bien que en mi infancia, mi abuela, la que producía jijiji anteriormente, fue encarcelada, fue hostigada, fue maltratada por vender este producto, pero es un producto, seguramente usted lo va a identificar con otro nombre que le decían chicha, ¿ok? El chicha nunca va a tener el efecto que tiene lo que era el barilito. ¿Te acordás del barilito? Sí, hay sí. otro lugar, hay otro licor anteriormente que yo supiera un poco más, pero yo me di cuenta más por lo que era el barilito. Cuando yo pues di razones, el barilito estaba botado en todas las esquinas de nuestro pueblo. Más sin embargo,
mi abuela, mi bisabuela, que producían jijiji, fueron discriminadas, fueron hostigadas y fueron maltratadas por hacer ese producto que en aquel entonces se llamaba un producto casero. ¿Y quiénes consumían jijiji? Los hombres que venían de chinchorear, los hombres que venían de hacer casa, los hombres que venían de hacer trabajo en el monte. Esos eran los hombres que consumían jijiji. Entonces, con ese conocimiento, si las autoridades hubieran venido, hubieran dicho, bueno, mira, ustedes tienen un producto, vamos a darle todos los conocimientos para que ustedes lo puedan procesar, para que ustedes lo puedan tratar más higiénicamente. Te aseguro, Ronnie, que ese producto estuviera a nivel de la Coca-Cola, pero como fueron reprimidas nuestras abuelas, nuestra madre, entonces el jijiji desapareció prácticamente en la comunidad. Fue hasta el año 2005 que entonces regresé a Honduras y abrí un restaurante para mi propiedad, y entonces yo me hice un poco de renuente para no vender ni lo que es licor ni lo que es la cerveza, porque yo sentía que si yo vendía eso iba a contribuir más para enriquecer más a los mismos corruptos que son los dueños de esta empresa. Entonces mi mamá me dijo, una historia muy chistosa, pero vale la pena, hermano. Claro que sí, claro que sí. Entonces mi mamá me dijo, pero si tú no quieres vender cerveza, si tú no quieres vender guaro, ¿por qué no haces chicha mejor? Me dice mi mamá. Entonces como que mi mamá me prendió la candela del cerebro, ¿verdad? Entonces le dije yo, esa es una buena idea, le dije yo a mi mamá. Entonces, pero había un señor que todas las mediodías venía un poco de esta bebida donde mi abuela, y cada vez que él se salía y ya solo se tomaba un vaso, era aperitivo, era como un aperitivo para él. Ajá. Entonces lo que me acordaba que el señor decía, Ronnie, cuando él salía, jiji, jiji, jiji. Entonces adapté ese nombre para ponerle a ese producto, pero algo más interesante. Aparte de adaptar a ese nombre de este señor, que ya tiempo se murió, entonces le agregué mucho amor al producto también. Y tú sabes de qué te estoy hablando. Claro. Cuando hablamos del amor del producto que hace la comunidad de Garífuna, es un producto higiénico, bien cuidado, para que entonces cuidar la salud de los que lo van a probar. Entonces de ahí surge lo que es la bebida, el nombre de la bebida jiji. Gracias, Ronnie, dicho sea de paso, hasta ahorita ese producto lo hemos vendido hasta en el Congreso Nacional de Honduras. Wow. Lo han probado varios presidentes de Honduras, empezando desde Mel Zelaya, lo cual que ha sido un producto hasta los momentos que ha despertado el interés y la satisfacción no solo de la comunidad garífuna, porque aquí también a veces lo hago y los americanos blancos, los americanos negros lo toman, lo cual que me siento bien satisfecho y espero que este producto, estoy preparando las condiciones, se convierta también como un producto de la canasta básica de la economía de la nación garífuna, y yo sé que tú me vas a ayudar de ahí, de Los Ángeles hasta allá en Guatemala también. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Bernardito, por ese tiempo que nos has donado. Gracias por abrirle las puertas a mucha gente para que puedan entrar a conocer lo que realmente sucede dentro de las comunidades garífunas, que son bastantes en Honduras. Hay aproximadamente 54 comunidades garífunas en lo largo y ancho del país, de la República de Honduras, y la mayoría del Garífuna es una gente pacifista, una gente de amor, una gente de mucho trabajo, una gente de mucho respeto, una gente que, como los mayas, ¿no?, respetan la tierra, le dan el espacio para que la tierra respire, no la saturan, y pues cada vez que algo sucede dentro de la comunidad garífuna, todos vienen unidos a ayudar, ya sea que alguien se murió para construir un dabuyaba, un templo, para construir una casa, todos vienen y colaboran dependiendo de la comunidad donde estén. Así es de que gracias de todo corazón, un apretón de manos a la distancia, señor Bernardo Guerrero, y a seguir siempre en alto, con la frente adelante, con la frente arriba,
para poder seguir defendiendo los derechos del garífuna. Así es, hermano Ronnie. Thank you, gente, que es hermano Ronnie. Espero que siempre podamos tener ese espacio para poder expresar nuestra visión, nuestro problema, nuestro proyecto, y también acompañado con un montón de gente que nos están escuchando esta mañana, esta noche. Muy hermano Ronnie, estamos a la disposición. Espero que si no llegas a Limón o aquí en Nueva Orleans, muy pronto te va a hacer llegar tu bebida. Está bien, gracias. No, y he escuchado también que en Limón se encuentra el mejor baile de guanaragua de todas las comunidades garífunas de Honduras. ¿Sí o no? No, definitivamente, como yo decía anteriormente, ahí pues se practica una buena parte de la danza, de los ritos de la comunidad garífuna, y esperamos pues que la gente pues puedan llegar y apreciar esto. El tiempo de la feria deportiva que se celebra en el mes de julio, también hay actividades culturales en el mes de junio y también en el mes de diciembre, así que cualquier tiempo que nuestros oyentes puedan llegar, así que ya saben que van a probar el jijiji y van a ver todo esta cultura tan rica que tiene la nación garífuna, ¿verdad? Gracias, señor Verdano. Ladies and gentlemen, gracias por estar con nosotros, audiencia linda. Y el próximo sábado el próximo miércoles los invitamos para dar la bienvenida a Trish St. Hill. Trish St. Hill es autora y es la directora ejecutiva del programa que se llama Yuga Cure, que es un programa que se lleva a cabo todos los años para poder llevar la cultura garífuna de regreso a las islas de San Vicente las Granadinas, pero en especial a la isla de Yurumain, que es la madre patria de los garínaguas. Así es de que próximo miércoles, ladies and gentlemen, next Wednesday, Trish St. Hill, author and Yuga Cure Executive Director. Yuga Cure is the annual program which facilitates the retrieval of our indigenous Garifuna culture to our homeland, Yurumain, St. Vincent and the Grenadines. She will be our guest next Wednesday, March 25th, 7 p.m. So don't forget, Trish St. Hill, who is from St. Vincent and the Grenadines, will be our next host next Wednesday. Gracias, hermanito Bernardo. Así de que un abrazo a la distancia, te queremos mucho y adelante. Tenemos, hermano Ronnie, muy amable, la gente que nos está escuchando esta noche, muy amable. Remember the words from my mama. She used to tell me, son, be careful out there. Life is a bumpy road with no one to carry your load. Only you alone to face this crazy world. As soon as you turn your back, your best friend is on your lap, telling lot of lies. They want to see you cry. Open your eye, this life is not a game. Remember what she said, buy your own, get your own, build your own, have your own, buy your own, get your own, build your own, have your own. This is Cooler Rebels bringing the positive vibes, positive message. From my daddy, he used to tell me, son, be careful out there. Some people will wear a smile, help you for a while. As soon as you're out of sight, you're making headline. Buy your own, get your own, build your own, must have your own. Buy your own, get your own, build your own, have your own. Buy your own, get your own, build your own, have your own. Buy your own, get your own, build your own, have your own.
job, they want to leave you sad. Open your eyes, this is not a game. Remember what she said, buy your own, get your own, build your own, have your own, buy your own, get your own, build your own, have your own, buy your own, get your own, build your own, have your own, buy your own, get your own, build your own, have your own. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We present our weekly radio show every Wednesday from 7 p.m. to 9 p.m. We have interviews from Aurelio Martinez to Consigo, Gado Nunez, Gloria Osiris, Lord Agustin. Garifuna Music and Talk with DJ Labuga brings them all to you on our weekly radio show. Listen live on your home computer, smartphone, iPad, and notebook. Every Wednesday, 7 p.m. to 9 p.m. Don't forget to check us out on Facebook through Ronnie Figueroa. Also on TuneIn if you don't have the application downloaded for free. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga.
and you done a fornication and get a good position, and now you don't look for your people them. No, you don't look for the people them. Now this your life. Now this your life. Some things you just can't buy. Some things you just don't sell. Some things you just can't buy. That is not for sale. That is not for sale. That is not for sale. Oh no, it's not for sale. Oh the almighty dollar. Oh the almighty dollar. Selling this, selling that. It's not for sale. Oh no, it's not for sale. Oh no, it's not for sale. Oh the almighty dollar. Rubai liri garif na nu, rubai no. Rubai hiri wa yu na nu, rubai no. Rubai liri garif na nu, rubai no. Rubai hiri wa yu na nu, rubai no. Ichiga ba, tell me sell no. Ichiga ba, te ugana no. Ichiga ba, te ugana no. Ichiga ba, tell me sell no. Ichiga ba, tell me sell no. Ichiga ba, te ugana no. Ichiga ba, te ugana no. Ichiga ba, tell me sell no. Ichiga ba, rubai liri garif na no, rubai no. Rubai hiri wa yu na no, rubai no. Rubai liri garif na no, rubai no. Rubai hiri wa yu na no, rubai no. Ichiga ba, liri mulada no. Ichiga ba, liri menger no. Ichiga ba, liri meriga no. Ichiga ba, liri faras no. Ichiga ba, liri mulada no. Ichiga ba, liri faras no. Ichiga ba, liri meriga no. Ichiga ba, liri uri no. Ichiga ba, rubai liri garif na no, rubai no. Rubai hiri wa yu na no, rubai no. Rubai liri garif na no, rubai no. Rubai hiri wa yu na no, rubai no. Hey! Mama no buya megero, mama no buya mulado, mama no buya merigana, mama no buya faraso. Garif na au! Michiga ba, tell me sell no. Michiga ba, te ugana no. Michiga ba, te ugana no. Michiga ba, te sell no. Michiga ba, tell me sell no. Michiga ba, te ugana no. Michiga ba, te ugana no. Michiga ba, te sell no. Michiga ba. Mama no buya indurna, mama no buya negarwa, mama no buya wadi maluno, mama no buya balisna. Garifna au. Michiga ba, tell me sell no. Michiga ba, te ugana no. Michiga ba, te gari no. Michiga ba, te usina no. Michiga ba, tell me sell no. Michiga ba, te ugana no. Michiga ba, te gari no. Michiga ba, te usina no. Michiga ba, no buya. Michiga ba, tierno. Michiga ba, do. Michiga ba, tierno. Michiga ba, so. Michiga ba, tierno. Michiga ba, no. Michiga ba, Michiga ba, tierno. Michiga ba,
naunu madaguno uwati anagati siedu aigininu tido nigapana hagabunu guchuro ayumura nadibu liruveyo naunu guchuro liruveyo naunu madaguno uwati anagati siedu aigininu tido nigapana hagabunu guchuro ayumura nadibu ayo mama unitina yepe anaya titang hospitale uwati anu di sieto eigininu tito nigapana nigapunu kuchuro apa kuatunu ago liruveyo nauno kuchuro liruveyo nauno mandaguno uwati anu ti kopudunanu tito nigapana hagabunu kuchuro ayumura nadibo tapay na chulu palagripa ma uwati mege chinua oh 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 tapay na chulu nyei uwati mege chinua go oh Palagripa ma uwati mege jinua oh 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 tapay na chululu nyei uwati mege jinua oh 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 Nooit die tellen.
Change the pace, man. I gotta drop it slow for you guys. Reach out to all lovers, man. Back in the days, Puppy Love. Remember the one I saw? Listen. Hey. You never